Hola, ¿qué tal todas y todos? Término medio. Como en el video anterior sobre Mises y el fascismo, creo que es importante examinar el contexto y teoría detrás de otra famosa frase que suele correr dentro de los espacios contrarios a los pubertarios. Esta segunda frase le pertenece a otro exponente de la secta austriaca, Friedrich Hayek, y como se puede apreciar en la siguiente imagen, la misma dice lo siguiente: mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático, donde todo liberalismo esté ausente. Y como en el caso de la otra famosa cita del también exponente de la secta austriaca al que ya hemos hecho referencia, Mises, la misma resulta igualmente chocante. Pero, ¿debemos conformarnos solo con lo que aparenta proyectar dicha cita? No. Creo que, al igual que en el caso de la otra cita mencionada previamente, es importante analizar a profundidad el origen, contexto y teoría detrás de la misma, para con ello tener una comprensión más adecuada de las palabras de Hayek. En todo caso, la imagen deja ver que el extracto se sacó de una entrevista que le hizo el diario chileno El Mercurio a Hayek. Es decir, no proviene, como en el caso de Mises, de una obra, de un texto concreto escrito por Hayek. La entrevista, en concreto, fue realizada en 1981 en la capital de la nación sudamericana, mientras Hayek estaba de visita en dicho país, con Pinochet aún en el poder. Sobre dicha entrevista hay diversos artículos en la web que se hacen eco de la misma, ya sea para criticar o defender a Hayek, pero con respecto al ascenso de la popularidad de esta frase, quizás se deba a un libro titulado Liberalismo económico, desigualdades sociales y pobreza en los países subdesarrollados de J. Valier, una referencia que es empleada en una nota de 1999 del diario español El País, escrita por Juan Torres López. Aunque quizá fue probablemente esta nota la que inició el ascenso de popularidad de esta frase. Sin embargo, es difícil saber esto con exactitud. En todo caso, pueden hallarse extractos de la entrevista en la web, por ejemplo en este blog que aparece en la imagen, cuyo link, al igual que otras referencias, dejaré en la descripción. Dicho lo anterior, creo que lo adecuado sería empezar por examinar dicha entrevista. Así pues, ¿qué nos dice esta? La entrevista gira en torno a la visión de Hayek respecto a su época. Por ejemplo, se le pregunta sobre su posición frente a la llegada al poder del expresidente estadounidense Ronald Reagan, o sobre las políticas emprendidas por la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher. En ambos casos, Hayek indica que ambos, es decir, tanto Reagan como Thatcher, se encuentran en el buen camino, porque en ellos se manifiesta una posición defendida en su libro Camino de Servidumbre, según la cual la libertad económica puede existir sin libertad política, pero que la libertad política nunca será posible sin libertad económica. Dicho de otra forma, tanto Reagan como Thatcher son defensores, en la visión de Hayek, de un gobierno limitado que no interviene o afecta el libre mercado y que deja que éste opere a sus anchas para alcanzar así, según la teoría de Hayek y probablemente también de la secta austriaca, una sociedad opulenta. Lo anterior nos lleva a la conclusión obvia de que cualquier forma de gobierno que otorgue más poder al gobierno, incluso si ese poder está dirigido a reparar las desigualdades en poder adquisitivo entre las élites ricas y la clase trabajadora, será vista como un peligro. Por ello es que Hayek dice lo siguiente: la injerencia de los poderes fácticos en los mecanismos del mercado solo ha logrado provocar mayores injusticias en forma de nuevos privilegios a favor de intereses particulares. Les recuerdo que la democracia necesita la escoba de gobiernos fuertes. Desafortunadamente, las democracias a veces permiten demasiado poder a los gobiernos. Ahora, Hayek no afirma estar completamente en contra de las democracias, sino exclusivamente de aquellas que otorgan demasiado poder a los gobiernos, a las que denomina como democracias ilimitadas, mientras que las democracias favorables para este economista serían las llamadas democracias limitadas.
Cuando se le pregunta por ejemplos del primer tipo de democracia, es decir, las ilimitadas, solo ofrece una generalización sin hablar de un caso específico, aunque quizá faltaría ver la entrevista completa para saber si de repente hace mención de un caso más específico. No obstante, para el caso de las democracias limitadas, sí se puede pensar en los dos casos ya mencionados, Estados Unidos y Reino Unido, al menos bajo el régimen de Reagan y bajo el régimen de Thatcher. Pese a ello, podemos intuir que los ejemplos de democracias ilimitadas se encontrarían en América Latina. Para este caso, Hayek hace la distinción de que el éxito de naciones como Estados Unidos y Reino Unido se debe en buena parte a la tradición filosófica que influyó sobre su estilo de gobierno, que según Hayek es calificada como la tradición de la libertad, cuyo origen se halla en los Whigs, una facción del Parlamento inglés que desapareció a mediados del siglo XIX, pero que eran favorables al libre mercado y otras posturas del liberalismo clásico. En cambio, América del Sur, dice el economista de la secta austriaca, estaría más influenciada por la Revolución Francesa, y esta tradición defendería el uso del poder gubernamental y que por ello esta región del globo sería más afín a ideologías totalitarias. Esto significaría que Estados Unidos, por ejemplo, tiende a una democracia limitada, mientras que naciones de América del Sur, por su afinidad con la tradición francesa, buscarían otorgarle más poder al gobierno, es decir, democracias ilimitadas. Por supuesto, este es un reduccionismo absurdo, sobre el cual no me detendré, pero solo por decir algo, Hayek literalmente se pasa por los huevos cualquier tipo de contextualización y estudio serio de la historia americana, por ejemplo, ignorando la tradición estadounidense de intervenir en la política interna de los países latinoamericanos desde el siglo XIX. En todo caso, la cuestión interesante y de donde seguramente sale la famosa cita viene con respecto a la postura de Hayek frente a las dictaduras. Y curiosamente, Hayek no se opone a estas, siempre y cuando las mismas no se convierten en instituciones de larga duración. Es decir, él considera necesario una forma de poder dictatorial transitoria que permita el paso a una sociedad más liberal. Supongo que en esto es igual a Mises, pero irónicamente son los que luego suelen decir que el liberalismo no necesita del Estado ni de ningún poder militar para instaurarse, porque la teoría liberal es superior y el campo de batalla en donde ha de vencer es exclusivamente en el intelectual. Sin embargo, resulta que no es así, que el liberalismo, para poder hacerse efectivo, requiere de un gran poder para instaurarse en un determinado lugar o región, porque nadie tiende naturalmente hacia su teoría, como movido por una mano invisible. Eso solo ocurre en el mundo imaginario de los pubertarios. Para ejemplificar esto último, tenemos la siguiente cita. A veces es necesario que un país tenga, por un tiempo, alguna forma u otra de poder dictatorial. Como comprenderá, es posible que un dictador gobierne de manera liberal, y también es posible que una democracia gobierne con total falta de liberalismo. Personalmente, prefiero un dictador liberal a un gobierno democrático carente de liberalismo. Seguidamente, señala que en el caso chileno se dará una transición de un gobierno dictatorial a uno liberal. Esto último parece un acierto de Hayek, pero no lo es. La razón de ello es que según la transición se trataría de un proceso en el cual el gobierno autoritario, de forma voluntaria, reduce su poder coercitivo sobre la sociedad y poco a poco restablece las instituciones democráticas. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió en Chile. La transición chilena, así como la transición de muchos otros países, responden a factores diversos y que no tienen que ver con la buena voluntad de sus gobiernos autoritarios. Esto vale tanto para el caso chileno como incluso para las leves reformas implementadas por el gobierno autoritario cubano en 2010. En ambos casos, no se trata de la buena voluntad de sus gobernantes, que
se produzca ese cambio, sino que son las demandas concretas y materiales de su población, cada vez más organizada y con metas más claras, las que empujan incluso a las dictaduras más sangrientas a doblegarse. Por ende, la intuición de Hayek es errónea. No es gracias a una dictadura, sino a la organización colectiva y civil que se consigue tal transición. Brevemente, podemos resaltar el artículo del sociólogo chileno Cristóbal Rovira Calwasser, titulado Chile, transición pactada y débil autodeterminación colectiva de la sociedad. Allí dicho académico señala lo siguiente: las primeras protestas en contra de la dictadura chilena tuvieron antes que nada un carácter simbólico para denunciar la violación sistemática de los derechos humanos y, dada la brutalidad del régimen, fueron sumamente restringidas. No obstante, hacia 1982 se modificó esta situación. La crisis económica del país trajo consigo las primeras protestas masivas en contra del régimen militar, y así fue como en cierta medida disminuyó el miedo de la población frente a la represión. Ello permitió un gradual reflorecimiento de la sociedad civil, la cual presionó tanto por la liberación como por el término de la dictadura. Entonces, diversos actores civiles como la iglesia, los sectores desposeídos y otros comenzaron a organizarse y a aliarse para oponerse con mayor firmeza a la dictadura de Pinochet. De hecho, la dictadura logró acercar a ideologías antagónicas como comunistas, demócratas cristianos, etc., todos los cuales buscaban el retorno a la democracia. Por ello, Rovira señala más adelante que solo así puede comprenderse que en Chile se haya constituido una gran coalición política entre antiguos rivales, la cual dio vida a actores legitimados socialmente para llevar adelante procesos de negociación con las élites civiles y militares del régimen autoritario. Estas negociaciones tuvieron lugar entre 1986 y 1989, en donde el sector civil y el militar debatieron sobre los pasos que habría que dar para transicionar hacia un nuevo régimen político. De allí es que surge el plebiscito de 1988, en el cual se decidiría si Pinochet se mantenía en el poder o se realizaba una elección democrática al año siguiente, en la cual el dictador chileno no podría presentarse como candidato. Sin embargo, incluso los siguientes pasos no fueron sencillos de dar, porque a pesar de la victoria de la oposición, Pinochet contaba aún con una apreciable base de poder. Después de todo, obtuvo el 43% de los votos a su favor. Y ya finalizando este punto, hay muchos académicos que sugieren que la transición aún no ha terminado en Chile, pues aún hay vestigios del régimen autoritario de Pinochet. Uno de ellos es la propia Constitución chilena, y que solo a través del reciente plebiscito realizado a finales del 2020 será revocada, o eso se espera. Hayek no ofrece casos fuertes de su tesis, porque el caso chileno evidentemente no tiene nada que ver con la buena voluntad de su dictador, pero aparte de ello menciona el caso inglés de Cromwell, y no sé si sea joda de Hayek o no, pero a partir de aquí la idea de transición se parece más a las adivinanzas de un místico que a una postura teórica seria basada en evidencia empírica. No creo que sea necesario extenderme demasiado en el caso de Cromwell, pero este no entregó el poder por las buenas. De hecho, su cadáver, una vez la monarquía retornó al poder, fue desenterrado, decapitado y su cabeza fue expuesta a la burla y al escarnio público. Así que cuando Hayek habla de un poder dictatorial momentáneo, no sé a qué se refiere con ello, porque el caso de Cromwell no compagina con el de Chile, ni con el de sus otros ejemplos, como el del dictador portugués Oliveira Salazar o el ex canciller alemán Konrad Adenauer, que gobernó en la Alemania occidental entre 1949 a 1963. Hay tantas cosas que examinar de cada caso, entre contextos, factores propios de cada región, tradiciones específicas, cultura, historia, etc., que necesitaría de un libro entero con abundante evidencia
para desmantelar tan absurdo simplismo. Es absolutamente ridículo. Y es aún más ridículo todavía cuando habla del caso argentino, pues dice lo siguiente: me sentí muy desencantado desde mi primera visita allí, poco después de la caída de Perón. En ese momento, hablé con muchos oficiales de la escuela militar. Eran personas muy inteligentes, políticamente brillantes, diría que entre los políticos más brillantes de su país. Para mí, fue una pena que no hicieran un mejor uso de esta inteligencia. Hubiera esperado que pudieran haber sentado las bases para un gobierno democrático estable, y sin embargo no lo hicieron. De hecho, no sé por qué fracasaron, pero mi impresión es que tenían la capacidad política y la inteligencia para hacerlo. No obstante, pese a lo ridículo de estas afirmaciones, esto termina por demostrar que la postura de Hayek sobre la, entre comillas, dictadura de transición parece descansar principalmente sobre las buenas intenciones de los líderes autoritarios o de los funcionarios u oficiales de dicho gobierno. Reitero, principalmente porque el caso de Cromwell no encajaría aquí, y también me cuesta verlo con claridad, por ejemplo, para el caso de Adenauer, pero el punto es que nada de esto tiene sentido. Entonces, el punto central de Hayek es que cierto poder autoritario, dictatorial o como le quieran llamar, se torna necesario para transicionar hacia una sociedad más libre. No obstante, cabe preguntarse lo siguiente: ¿a raíz de qué factores es necesario que se imponga tal violencia sobre una sociedad concreta? Bueno, Hayek señala que esto ocurre cuando no hay orden. Sobre ello dice esto: cuando un gobierno está en una situación de ruptura y no hay reglas reconocidas, hay que crear reglas para decir qué se puede hacer y qué no. En tales circunstancias es prácticamente inevitable que alguien tenga poderes casi absolutos, poderes absolutos que deban usarse precisamente para evitar y limitar cualquier poder absoluto en el futuro. Lo irónico es que luego se da cuenta de lo contradictorio que resulta todo esto, porque previamente había hablado en favor de las democracias limitadas. Su justificación, que sigue siendo estúpida, es la siguiente: cuando me refiero a este poder dictatorial, me refiero únicamente a un periodo de transición, como medio para instaurar una democracia estable y la libertad limpia de impurezas. Esta es la única forma en que puedo justificarlo y recomendarlo. Se trata de un argumento tan pobremente planteado que da pena ajena saber que un premio Nobel de Economía lo haya elaborado. Pero bueno, tampoco se trata de un premio tan significativo si recordamos que Kissinger recibió un premio Nobel de la Paz. En términos más sencillos, lo que Hayek nos dice es lo siguiente: un poder dictatorial es necesario para evitar un poder dictatorial en el futuro y así pasar a una democracia liberal. No sé si se entiende lo gravemente estúpido de este argumento, pero bajo el eufemismo de transitorio, Hayek está afirmando que para acabar con un poder dictatorial se necesita de otro poder dictatorial, el cual por alguna mágica razón nos llevará a la sociedad libre con la cual él y los demás miembros de la secta austriaca sueñan. Sinceramente quedé estupefacto ante el alto grado de estupidez detrás de esta argumentación, y peor aún, que exista gente que se tome en serio esto. Prueba de esto último es el Instituto Mises, que curiosamente evita hablar de esta entrevista y se refiere a otras fuentes en las que Hayek habría sido dibujado, según este instituto, como un defensor del régimen de Pinochet. Pero incluso aquí no pueden esconder el hecho de que este escogió un bando, y ese bando fue favorable a la dictadura de Pinochet. El artículo del Instituto Mises, al cual me refiero, también pueden encontrarlo en la descripción, y ni siquiera hace un buen trabajo en salvar la imagen del miembro de la secta austriaca. Por ejemplo, cuando examina la entrevista hecha por The Times a Hayek en 1978. Para desmentir esto último, afirman ofrecer una inspección más profunda del artículo y destacan el siguiente extracto: ciertamente, nunca he sostenido que, en general, los gobiernos autoritarios son más propensos a asegurar la libertad individual que los democráticos.
sino más bien lo contrario. Esto no significa, sin embargo, todo esto lo está diciendo Hayek en la entrevista de The Times, que en algunas circunstancias históricas la libertad personal pueda no haber sido mejor protegida bajo un gobierno autoritario que bajo uno democrático. Esto ha sido así ocasionalmente desde el comienzo de la democracia en la antigua Atenas, donde la libertad de los súbditos era indudablemente más segura bajo los 30 tiranos que bajo la democracia que mató a Sócrates y envió a docenas de sus mejores hombres al exilio por decretos arbitrarios. Y no sé si el Instituto Mises se percata de que al resaltar esto no está haciéndole un favor a Hayek, porque aun a pesar de las primeras líneas en donde se opone a los gobiernos autoritarios, sigue justificando bajo ciertas circunstancias la necesidad de un gobierno autoritario, tal y como se observó en su entrevista ante El Mercurio. En fin, aquí vemos lo positivo de analizar directamente de dónde fue extraída la cita y cuál era el argumento completo de su postulante. Como en el caso de Mises, resultó ser aún peor de lo que expone la tan difundida cita original. Considero que hacer este esfuerzo es importante, ya que cuando un pubertario venga con el cuento de «pero es que no has entendido qué significa dictadura liberal», ya somos capaces de demostrarle que el argumento de Hayek es todavía más descabellado de lo que deja ver la descontextualizada cita original. Pese a ello, hay algunas cosas que es importante dejar en claro antes de finalizar, y es que la contradicción descrita antes no es la única, porque incluso si admitimos la defensa de los fans de Hayek, que esa apreciación sobre Chile no se tradujo en un apoyo directo a la dictadura de Pinochet, sigue siendo absurdo que el economista de la secta austriaca mostrase una evidente aprobación de la dirección hacia la que se dirigía dicho régimen, incluso si esa aprobación no iba dirigida hacia Pinochet directamente, sino solo a quienes se encargaban de las finanzas del país. Entonces, la razón por la cual esto es doblemente contradictorio y absurdo es porque Hayek estaba en contra de la economía planificada y de los estados grandes. El argumento de Hayek, que podemos encontrar planteado en su texto Camino de Servidumbre, se sostiene sobre la idea de que la libre y espontánea competencia es preferible a la planificación racional de la economía, algo que ya se cae a pedazos en el momento en el que defiendes la necesidad de una dictadura temporal para restablecer el orden e implantar regulaciones. Y esta defensa del régimen chileno se torna aún más lamentable cuando se examina lo que hizo concretamente la dictadura de Pinochet. La razón de ello es que las políticas de dicha dictadura no tendieron a fomentar la libre competencia, sino que por el contrario, construyeron el camino para una mayor concentración del poder en unas pocas manos. Con Pinochet, especialmente a partir de la década de los 80, se extiende la privatización de la educación, la salud y las pensiones, instaurando en el proceso un modelo de mercado-lucro-privatización de carácter totalizante. Sin embargo, como señala la publicación colectiva titulada Complicidad económica con la dictadura chilena, un país desigual a la fuerza, dicho patrón de desarrollo vino acompañado por una fuerte concentración oligopólica de propiedad, conglomerados, que dominan la banca, las telecomunicaciones, la energía, las pensiones, las farmacias y otros mercados, aparte de ser una economía fuertemente dependiente de la minería, principalmente el cobre, lo cual, como se apreció en el caso de la Cuba que dependía principalmente de la industria azucarera, no es una buena idea. Aparte de ello, la promesa de altas rentabilidades producto de este modelo de privatización no llegó durante la dictadura de Pinochet, sino que se produjo a partir de la década de los 90, es decir, con la restauración de la democracia, algo que, como ya vimos, no se debió a la buena voluntad del dictador. Por ello, el texto antes citado señala que el promedio del crecimiento del PIB per cápita entre 1990 a 2015 fue casi el doble del promedio entre 1973 a 1989. Dicho crecimiento se basa en parte a la apertura externa y a un esquema regulatorio y laboral pro empresa, pero principalmente, como ya se ha dicho, a la explotación de recursos naturales no renovables. La libertad sí que existe entonces, pero para los grandes oligopolios, conglomerados y multinacionales extranjeras.
lo que aparte de hacer de Chile dependiente de la inversión extranjera y de la extracción de un recurso muy concreto, limita su propia industrialización y se dedica a ser un país de exportaciones intensivas o abierto a la inversión de multinacionales extranjeras. Por supuesto, para un pubertario común y corriente, esto sería auténtica libertad, porque para ellos no resulta problemático ni antiliberal que la propia vida dentro de tu país dependa de este modelo de economía extractivista y fuertemente dependiente del dólar, a pesar de que luego son los más nacionalistas y proteccionistas cuando el extranjero llega a su país a buscar trabajo, o más bien lo son con cierto tipo de extranjeros de cierto tipo de color de piel, digamos venezolanos, haitianos, etc. Pero incluso pasando por alto esto, sobre lo que no me detendré, el punto es que todo, pero absolutamente todo, lo que ha acontecido previamente, ha sucedido gracias o en buena medida a la regulación, planificación y actividad estatal, algo que ocurre desde la dictadura de Pinochet. Entonces, no es que a Hayek le moleste la planificación económica en sí misma, ni siquiera le molesta aquella que otorga más poder a un gobierno dictatorial, como vimos, siempre y cuando ese gobierno dictatorial implemente políticas entre comillas liberales y transite hacia una democracia limitada. Entonces, ¿cuál es la planificación que para Hayek es criticable? Porque en su camino de servidumbre incluso considera válida la planificación para resolver ciertos problemas dentro de la ciudad moderna, pues señala lo siguiente: es, por ejemplo, un lugar común que muchos de los problemas creados por la ciudad moderna, como muchos otros problemas ocasionados por la apretada contigüidad en el espacio, no pueden resolverse adecuadamente por la competencia, aunque cabe resaltar que los seguidores de Rothbard ciertamente se distanciarían de esta postura, pues para los pubertarios todo se puede resolver con la competencia. El punto es que para Hayek, incluso aquí la planificación es válida, con lo cual la misma solo será inválida cuando ésta se disponga a formular una imagen coherente y completa de la vida social. Eso significaría que la planificación sería rechazable para Hayek cuando la misma coacciona la libertad económica de los individuos, de ciertos individuos. Entonces, la planificación solo es propia para cuestiones más sencillas, pero cuando se trata de algo más complejo, como la división del trabajo en las condiciones modernas, la competencia es para el economista de la secta austriaca el único método que permite coordinar de manera efectiva el trabajo. A razón de ello, para este señor y otros problemas más complejos, se debe a que, cito, nadie puede contrapesar conscientemente todas las consideraciones que entran en las decisiones de tantos individuos. La coordinación no puede, evidentemente, efectuarse a través de una intervención explícita, sino tan solo con medidas que procuren a cada agente la información necesaria para que pueda ajustar con eficacia sus decisiones a las de los demás. Por ende, verá más adelante, lo que se precisa es algún instrumento registrador que automáticamente recoja todos los efectos relevantes de las acciones individuales y cuyas indicaciones sean la resultante de todas estas decisiones individuales y, a la vez, su guía. Uno pensaría que alguien que sostiene esta postura se opondría tajantemente a cualquier tipo de intervención o planificación estatal, independientemente de qué tipo sea, incluso aquella de la cual uno presume que podría surgir eventualmente una sociedad equiparable a lo que plantea teóricamente Hayek. Pero no, él se termina pasando por los huevos su propia crítica y favorece una dictadura que irónicamente termina creando monopolios. Y esto resulta más penoso aún cuando el propio Hayek, también en el camino de servidumbre, rechaza los monopolios. No obstante, su rechazo al monopolio parte, como siempre, de la típica cantaleta pubertaria. Hace de las políticas públicas las responsables de la aparición de los monopolios y conglomerados. Luego de afirmar que el Estado es el problema, pues es el que provoca esa acaparación de la riqueza de la nación en pocas manos, recordemos, y hace que esto cansa a estas alturas, que Hayek tiene el descaro después y la osadía de defender la necesidad de un poder absoluto y dictatorial transitorio, el que por cierto no llevó a la desaparición de los monopolios, como ya se indicó. Lo único que Hayek termina por evidenciar,
aunque inconsciente de ello, es que el capitalismo, tal y como se manifiesta en la actualidad, necesita del Estado. Es más, incluso esa forma de capitalismo verdaderamente libre que él apadrina, aparentemente depende de la aparición de un Estado fuerte y autoritario para imponerse sobre toda la sociedad, o al menos para América del Sur y aquellas naciones que no tienen la maravillosa tradición de los BRICS. Básicamente, lo que Hayek hace es contraponer el capitalismo proteccionista, el único que según él crea monopolios, a su visión de un capitalismo libre y desregulado, en donde todos seremos felices, empresarios y dueños de nuestro propio destino. El problema es que Reino Unido y Estados Unidos, sus dos ejemplos influenciados por la brillante y maravillosa tradición inglesa de los BRICS, aplicaron un capitalismo proteccionista durante buena parte de su historia reciente, con el añadido de que también explotaron a otras economías más pequeñas y las aplastaron con deuda externa. Además, Hayek no parece entender la propia evidencia que emplea para criticar los monopolios. Para ello, él utiliza un reporte y una monografía elaborados por un comité del Senado estadounidense, de los cuales extrae que la tendencia hacia los monopolios sería el resultado de una acción deliberada, esto es, de confabulaciones, y la fomenta de la política oficial. La cuestión es, ¿cómo se repara esto? Pues evidentemente con regulaciones o políticas destinadas a invalidar dichas confabulaciones, para que así la competencia sea restaurada y el pequeño y mediano empresario no se vean absorbidos por las enormes industrias apadrinadas por un gobierno corrupto. Tal y como lo veo, la descentralización involucra otorgar más poder de acción a los desposeídos, a los que no tienen los medios de producción o a los pequeños empresarios que tienen enormes dificultades para competir con la gran industria, y no al mágico individuo separado de su contexto, sociedad, historia, moral, etc. Tiene más sentido aún esta argumentación si se piensa que fue una política antitrust elaborada en 1941 durante el gobierno proteccionista de Roosevelt. Este reporte, más bien, pretende demostrar que es el progreso tecnológico el que es necesario y que el mismo no es el responsable directo del empobrecimiento de la población, particularmente de los que dependen del sector agrícola. Por ello se dice en dicho reporte cuestiones como esta. Necesitamos difundir más ampliamente los beneficios de la tecnología para extender los beneficios a todas las personas, ya áreas donde tales desarrollos hasta ahora han sido insignificantes. Necesitamos fomentar el desarrollo de nuevas oportunidades y una mayor seguridad para todos los campesinos, en particular los grupos desfavorecidos. Así que, al igual que con Mises, vemos que en Hayek hay la misma deshonestidad a la hora de manipular sus fuentes. Podría ahondar más sobre estos aspectos, pero recuerdo que el tema de este video es sobre la noción de dictadura liberal de Hayek. Ir más allá de esto significaría rebasar el objetivo del video, que a mi juicio ya se ha completado. Cualquier profundización posterior sería mejor tratarse en una serie de videos aparte dedicados, por ejemplo, al texto de Hayek ya mencionado. Así pues, podemos concluir que Hayek como mínimo es un hipócrita, un deshonesto sofista o ambos. Personalmente no sé por qué la gente se toma en serio las posturas de gente como Hayek o Mises, o más bien sí lo sé. Hay que leerlos acríticamente como todo buen seguidor de una secta y creer todas sus barbaridades sin el más mínimo halo de escepticismo, como todo buen seguidor de una secta. Finalizando, sé que sigo retrasando el video que tenía planificado porque pues me puse a leer a Hegel y como Hegel es muy difícil de comprender, eso obliga a buscar otro tipo de apoyos, principalmente sus lecciones. Aparte, estoy trabajando en un proyecto más personal que también involucra la lectura y escribir. Así que por eso he dejado de subir videos con regularidad. Y más ahora que inicio con fuerza las labores el próximo mes de marzo. Pero supongo que las cosas saldrán en su momento y al ritmo indicado. Aparte, también falta el tercer video sobre el tema cubano que espero pueda salir durante el transcurso del año. Y bueno, eso sería todo, así que hasta la próxima.